Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Hoy tenemos un invitado especial. Se trata del general Javier Dotel, que además de tener sus experiencias con las armas, pues es teólogo, es ingeniero de sistemas, empresario, político, amigo, productor, creyente, hermano y abuelo. Bienvenidos, Javier, ¿cómo te sientes? Muchas gracias, Julián, gracias por permitirme, por la invitación a tu tan extraordinario programa. Para mí es un honor poder estar aquí contigo. Gracias por aceptar. Y con una introducción como la que tú hiciste, pues sobran los títulos. Bueno, el último, mira, el último título es el mejor. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Nosotros siempre iniciamos el programa pues con un versículo, con un pensamiento. Y en este caso quise traer pues un versículo bíblico, que es un proverbio, que dice: el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Pero por otro lado, yo en el día de hoy me encontré con un pensamiento que me llamó mucho la atención. Y habla de la intradistancia. Dice que la intradistancia es el camino más largo que un ser humano puede recorrer. Es el camino que va del cerebro al corazón. Y es el camino que le permite al ser humano conocerse a sí mismo. Decía un filósofo: conócete a ti mismo. Parece ser que uno de los retos más difíciles que tiene el ser humano es precisamente conocerse a sí mismo. En el día de hoy quisimos invitarte, Javier, a tocar un tema diferente. La parte que tiene que ver con teología. Hay mucha gente que tiene un pensamiento probablemente sin tener mucha base de estudio, pero la gente se forja un criterio. La gente habla, por ejemplo, de la teología de la liberación. Pero antes de tocar ese tema, la teología de la prosperidad. Y antes de tocar ese tema, a mí me gustaría saber cómo un hombre de armas, como tú, general del ejército, pues prácticamente empuña la espada del espíritu, metiéndose a estudiar y a profundizar en la teología y convirtiéndose en un creyente militante, en el sentido de que es una persona que se congrega, que participa en actividades de la iglesia. ¿Cómo se da esa transformación en Javier Dotel? Mira, Julián, lo que pasa es que Dios me permitió llegar incluso al grado de general del ejército. Estudié el arte y la ciencia de la guerra natural. Soy egresado de diferentes escuelas de guerra en diferentes lugares del mundo, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Y resulta que adquirí muchos conocimientos sobre la ciencia de la guerra, la manera en que se hace esto. Pero desde muy joven, quizás desde niño, dentro de mí había esta inquietud, porque también hice estudios de astronomía y comencé a estudiar las estrellas, el universo, en fin. Y mientras más aprendía sobre todo esto, más me daba cuenta que todo esto no pudo haberse hecho por sí mismo, mucho menos pudo haberse hecho solo, como muchos pretenden insinuar. Porque esta obra de ingeniería de todo el universo y de toda la creación necesariamente tuvo un origen en una entidad sumamente inteligente y poderosa. Entonces, cuando en mis investigaciones comencé a estudiar diferentes formas de llegar a la verdad, estudié budismo, fui metafísico, estudié confucianismo, en fin, todo ese tipo de lo que se denominan ciencias ocultas, la estudié buscando cuál era la verdad. Cuando entonces me tropecé con las Sagradas Escrituras, las cuales yo criticaba mucho y le buscaba defectos. Interesante. Entonces me di cuenta que la única y verdadera verdad, valga la redundancia, Sí. Era las Sagradas Escrituras. Era nuestro Señor Jesucristo, y el Dios Todopoderoso era la realidad, ese era el origen de todo. Pero mi asombro no fue pequeño cuando descubrí
que el reino de Dios, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, dos ejércitos poderosos en contra, valga decir, el bien contra el mal o el mal contra el bien, como es una guerra, encontré que en la Biblia lo que ocurre es una guerra constante. Desde la guerra que se libró en los cielos antes de la creación actual, hasta después de la creación, lo que estamos viviendo es una guerra. Y al yo tener cierta experiencia y considerarme un experto en la guerra natural, comencé a ver paralelismos similares de la guerra natural con la guerra espiritual. Y asómbrate, son los mismos principios de combate. ¿Algún principio que tú recuerdes así que se pueda decir que es lo mismo natural que espiritual? No, son 9 principios de la guerra. O sea, los 9 principios, hay uno que se llama economía de fuerza. Aunque no profundicemos en todo, pudiéramos enumerarlos. Podemos decir, por ejemplo, defensa, el ataque, economía de fuerza, retaliación o repliegue. En fin, existen una serie de principios que son similares tanto en la guerra natural como en la guerra espiritual. Y de ahí entonces viene, y comprendí que Dios me había hecho general en la guerra natural para luego entonces llevarme al generalato en la guerra espiritual, que es la verdadera guerra. ¿Y cómo se da esa decisión o ese enamoramiento fuera de lo que ha sido el estudio que ha podido, y ese paralelismo que ha podido tener de los conocimientos de la guerra natural y los principios que se aplican en ambos campos? ¿Cómo se da ese enamoramiento donde tú decides, bueno, realmente yo estoy aquí por algo y ese algo tiene que ver con este generalato espiritual? El motivo fundamental es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la única verdad que existe sobre el universo. Todo lo demás es cambiante y todas las demás cosas son falsas. La única verdad y realidad que existe es Jesús de Nazaret. Él es el Dios verdadero, ese es el verdadero Dios y la única verdad que existe. Después, todo lo demás es falsedad. O sea, ¿no se produjo en tu caso quizás como le pasó a Pablo? Iba en un caballo, ese señor que iba pues combatiendo a todos los creyentes como un general, ¿verdad? Y de repente pues esa espada del Espíritu lo tumba. ¿No habrá pasado algo parecido en tu caso? No. Bueno, Pablo llega al Evangelio y fue atraído con lazos de dolor. Sí. Porque fue traído a la fuerza. Sí. ¿Verdad? Y arrebatado y llevado al tercer cielo para que entendiera que esto era una verdad. Porque Pablo era un verdugo de los cristianos. Sí. Él era un asesino de cristianos. Había matado no sabemos cuántos cristianos en una persecución que existió en esa época contra todos los cristianos. Y Pablo era un doctor de la ley. Pablo era un conocedor. Él estaba convencido que matar a los cristianos era un mandato de Dios. Él estaba seguro que estaba haciendo lo bueno, que estaba haciendo lo correcto, porque es un doctor de la ley. O sea, el hombre era un hombre culto. Sin embargo, entonces, es llamado para utilizar esa misma energía y poder con que él estaba en contra del reino de Dios. Entonces Dios se lo invirtió y lo puso entonces a favor del reino de Dios. Lo transformó. Lo transformó. Quizás lo que hizo conmigo me transformó. No con la violencia que lo hizo con pero Pablo, claro, pero a eso me sino refería. Me llevó por convicción propia a entender la única y verdadera verdad que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué ha significado esto para ti en el sentido de tu accionar diario, de la manera como tú estás pues dirigiendo tu empresa, actividades a las que te dedicas? ¿Qué impacto tú has tenido? ¿Cómo se ha modificado tu visión o la forma como te puedes conducir o las actitudes que tienes frente a la vida? Mira, mi actitud frente a la vida cambió completamente. Yo soy, en el día de hoy, soy un hombre que tengo paz interior, tengo prosperidad, tengo tranquilidad, tengo una familia hermosa,
de la que yo estoy orgulloso de ella. Y Dios me ha llevado de escalón en escalón y me ha llevado y me ha prosperado en todas las cosas. Mejor no pudo haber sido mi decisión en seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y yo te recomiendo lo mismo a ti, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que la bendición de Dios es la que prospera y no añade tristeza con ella. ¿Qué quiere decir esto? Si analizamos el contexto de estas palabras y nos vamos más bien a los textos más antiguos, nos vamos a la tradición hebrea. Esto tiene una connotación de tal forma y de tal manera que cuando nos habla y nos dice que la bendición de Jehová es la que prospera y no añade tristeza con ello, significa que hay otras entidades que prosperan también al ser humano. Pero traen dolor. Pero añaden tristeza, añaden dolor y añaden situaciones y problemas. Sin embargo, Dios la da la prosperidad de manera gratuita, sin nada a cambio. Siempre y cuando, pues todo tiene condiciones. Siempre y cuando tú cumples con lo que está establecido en su palabra. Y es bien claro, está definido allí. Si haces esto y esto y esto y esto, prosperarás. Las bendiciones te seguirán. La bendición te seguirá. Sí, porque el concepto de prosperidad en la sociedad actual está tergiversado. La gente entiende prosperidad como dinero. Y prosperidad es mucho más que eso. Prosperidad implica un sinnúmero de conceptos más amplios. Cuando tú estás en paz y estás tranquilo, tú eres un hombre. Eso vale más que dinero. Eso vale más que dinero. Entonces, próspero. Ahora, ¿incluye el dinero? Claro que sí. ¿Diríamos que el dinero es malo? No, el dinero no es malo. El dinero es muy bueno. Y Dios lo ha permitido porque el dinero es la representación del intercambio del esfuerzo de bienes y servicios del hombre para el hombre. Que definitivamente todo lo que existe viene de la mano de Dios. Mucha gente dice, no, pero ¿por qué si tú estás orando, tú vas a comer, tú le oras a Dios y le das las gracias y fuiste tú que compraste la comida? Sí, yo la compré, es cierto, pero no pude haber fabricado un grano de arroz ni un pedazo de carne. Yo compré algo que ya estaba hecho. Yo compré el derecho del proceso que eso llevó. Sembrarlo, abonarlo, cortarlo, limpiarlo, envasarlo, traerlo a mi Pero la mano. germinación de esa semilla no la puso el hombre. No la puso Dios. Entonces el arroz lo hizo Dios, la carne la hizo Dios y todo lo que nosotros comemos lo hizo Dios. No fue mi dinero que yo di por él para que tenerla. Eso es falso, eso es un concepto errado. Cuando se habla de falsos líderes, yéndonos ya al mundo eclesiástico, los líderes de la iglesia, y se habla de falsedad, de falsos líderes, falsos profetas, falsos maestros, ¿cómo la gente pudiera interpretar esto? ¿Y qué tanta credibilidad se pueden dar a ciertas cosas que la gente ve? Por ejemplo, se habla de gente que una persona de mirarla o de tocarla pues cae al piso y hace una serie de muecas y cosas. Gente que de repente salta en una esquina con chillidos y cosas de ese tipo. En una ocasión yo escuché, por ejemplo, mira, yo quiero que tú me acompañes a un culto en un sitio, que no tengo que mencionarlo, pero allí está cayendo molido oro del techo, y a quien le cae eso, le cae una bendición. Ese tipo de creencias pudieran realmente ubicarse dentro de lo que sería esta parte de falsedades. No necesariamente. Lo que pasa es que muchas personas quieren entender y buscarle explicación a lo que no tiene explicación, a lo que no tiene explicación lógica, a lo que no tiene explicación humana, que lo único que tiene es una explicación sobrenatural. Claro que sí, que hay personas que se le forman escarchas en las manos, pero eso es sobrenatural. Eso es algo que puede ser discernido en el espíritu, no en la razón humana. ¿O acaso podemos nosotros entender a Dios? ¿Qué hombre puede decir que puede razonar a Dios o entenderlo? Dios no es razonable, ni tampoco es lógico. Dios es ilógico e inentendible.
por el ser humano. La inteligencia humana no llega para razonar a Dios, excepto la parte que Él quiere que tú entiendas. ¿Y cómo tú sabrías entonces qué parte de esto es realmente de Dios y qué parte es humano? Bueno, ¿Cómo mira, discernir eso? O sea, precisamente tú acabas de dar la respuesta, discernir. Existen 9 dones que da el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo lo da. Porque el Espíritu Santo es el Padre, el Espíritu Santo es Jesucristo. sí, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Todopoderoso. El Espíritu Santo es Jesucristo en sí mismo, en espíritu. Y es el Dios que está aquí en la tierra, que está aquí en el universo. Con la misma característica de ser Exactamente. todopoderoso. La misma característica, no hay diferencia. Porque, por ejemplo, algunas religiones me han dividido Dios, Padre y Espíritu Santo, como si fueran 3 cosas. Entonces ese concepto está equivocado. No existen 3 cosas, es una sola. Lo que hay son 3 manifestaciones distintas. Entonces, ¿cómo saber lo que es de Dios y lo que no es? Mira, Satanás, que es una realidad, es una entidad existente como existe tú y como existo yo. Es un sabio manipulador de la verdad. Muchas personas creen que Satanás, todo lo que dice es mentira. Y eso es falso. Satanás dice muchas verdades. Al mismo Jesús le dijo él muchas verdades. Si eres hijo de Dios, lánzate al vacío, porque escrito está, mandarás sus ángeles para que tu pie no tropiece con piedra. Eso es verdad. Esa parte de la final era verdad. Eso es verdad. Entonces, ¿cuál es la táctica que él utiliza? Él te dice 80% de verdad. El camuflaje. Y en el 80% te le agrega el 20% de la mentira. Ese es suficiente ya para que tú tengas problemas. Siempre habrán falsos profetas. Es bíblico, ahí está. Siempre habrán falsos pastores. Siempre habrá falsos apóstoles. ¿O acaso el mismo Cristo que eligió a 12 apóstoles, ya no había uno entre ellos falso? Sí. Y fue Dios que lo escribió, que lo eligió, perdón. Entonces, era que Jesús no sabía que ese era falso. Él estaba en su plan. Supongo yo que estaba en su plan. Alguien tenía que hacer lo que eso hizo. no hace entender que hasta el mismo Dios permite que ocurra la imperfección. La perfección solamente ocurre en sí mismo, en Él. Cuando viene el mecanismo humano, ya de hecho, por nuestro origen pecaminoso, porque nosotros heredamos la caída pecaminosa de Adán, venimos con el pecado original, que no es lo que nos dijeron a nosotros cuando éramos católicos. El pecado original es otra cosa. Entonces, no puede haber perfección. Siempre habrán engañadores, pero eso es una excusa muy tonta, tomar que eso existe, porque es bíblico, para entonces enjuiciar a muchos pastores o a muchos apóstoles como falsos, porque a usted no le parezca cierto. Pero ya que tú haces ese análisis, me viene a la mente algo que yo he escuchado y que quizás muchas otras personas también lo han escuchado en algún momento. Esta persona se está dejando utilizar por el enemigo. Esa persona no se maneja, no se conduce, no se comporta de esta manera. Eso es que el enemigo la está utilizando. ¿Hasta qué punto realmente esto pudiera ser factible? ¿O es que la persona se agarra, como dicen aquí popularmente, pues para no asumir su responsabilidad sobre las decisiones que toma? Mira, a todos no puede usar Satanás. El que crea que ya está firme y que no puede ser tentado, va a caer más rápido, porque usted tiene que estar alerta sobre los engaños de Satanás. Entonces, ¿qué sucede? Pero Satanás es tan bárbaro que él no sabía quién era Jesús. Él no sabía. Él suponía que había algo ahí extraño. Él sabía que el tipo era raro. Que no era normal, que no era común. Si eres el Hijo de Dios, porque él no sabía que era el Hijo de Dios. Si tú vas y eres el Hijo de Dios, arrodíllate delante de mí, adórame, porque
te voy a dar todo esto que está aquí. Él es tan bárbaro que tentó al mismo Dios. Y eso fue lo que le contestó Jesús. No tentarás a tu Dios. Y tuvo que irse. Escrito está que solo servirás a tu Dios. Y eso se pudiera interpretar como que Satanás debió también adorar a Dios. Pero mira, acuérdate de que cuando él... Mira, es que hay un concepto que no está claro. Y la religiosidad, quizás a veces la falta de conocimiento nos ponen de esa manera. Hay un enfrentamiento entre el bien y el mal, pero Satanás no es la máxima autoridad del mal, ni es el origen del mal. Satanás es un muchacho demandado. ¿O acaso no nos lo enseñan las Escrituras? En el libro de Job, por ejemplo, nos enseña que venían los hijos de Dios y entre ellos Satanás. Andaba Satanás. Pero por eso te hago la pregunta. ¿Y vinieron delante de quién? De Dios. De Dios. Entonces, ¿qué buscaba Satanás ahí? Junto con los hijos de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿A qué se refieren las Escrituras? ¿A quiénes llama en esos textos hijos de Dios? Y entonces dice que entre los hijos de Dios estaba Satanás. Entonces Satanás tenía que adorar a Dios, pero no lo hizo, se rebeló y por lo tanto... No, esa no es la razón de la caída de Satanás, porque no adoró a Dios, ¿no? La razón de la caída de Satanás es otra, muy amplia, y en otro programa que tú me invites la vamos a dilucidar porque es un concepto muy cuidadoso, es un concepto judío. Porque en el cristianismo o en el Nuevo Testamento no está bien definido esto. El cristianismo no existiera sin el judaísmo, porque Cristo era judío. Cristo no era cristiano. ¿Cierto? Cristo no era cristiano. No era cristiano. Los cristianos son los que lo siguen a él. Los que siguieron a él. ¿Sí? Cristo era judío. Y estaba hablando de las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento y las cosas que escribieron los profetas. Por eso cuando usted me habla de unos conceptos que me habló, por ejemplo, de la teología de la prosperidad, que sé que ese tema te inquietó mucho, me dijiste fuera de cámara. Al principio la gente... Eso es un concepto errado. El evangelio o la teología de la prosperidad es un concepto completamente errado. ¿Por qué? Porque ¿de qué habla la Biblia? De lo único que habla la Biblia es de prosperidad. De más nada. ¿Cómo lo ves? Bueno, pero cuando se habla del evangelio... Pero, ¿por qué murió nuestro Señor Jesucristo? Para que nosotros tengamos vida eterna. Vida. Se refiere y vida en abundancia. Pero se refiere a esta vida. No. No. De esta la perderemos irreversiblemente. Moriremos indefectiblemente. Cuando Dios habla de vida, no se refiere a esta vida. Se refiere a la vida eterna, que es la que importa, que es la que le preocupa a Él que tú pierdas. Y cuando hablamos de que tú pierdes la vida, está hablando de que tú te ganaste la muerte. ¿Pero qué significa la muerte? Aquella muerte, la segunda muerte, separación de Dios. Entonces el concepto de teología o evangelio de la prosperidad, usted no tiene que decir que hay un evangelio de prosperidad, es que el evangelio, de hecho, son buenas nuevas. La traducción etimológica de la palabra evangelio, lo que significa es buenas nuevas. Y todo lo que sea bueno y nuevo se convierte en prosperidad, en bendición. Entonces, yo no veo de dónde sale esto. Vamos a continuar en breve con nuestro invitado especial, el general Javier Dotel, teólogo, amigo, y vamos a seguir profundizando un poquito en este tema del evangelio de la prosperidad, que mucha gente tiene pues sus dudas. Continuamos en breve en Conceptualizando. Seguimos en Conceptualizando con nuestro invitado especial, Javier Dotel. Javier, has comenzado a tocar un tema que yo sé que está poniendo el dedo en la llaga de mucha gente, porque existen muchas denominaciones cristianas, se llaman todas cristianas, sin necesidad de mencionar los nombres.
y tampoco sin la necesidad de preguntarte a ti a cuál pertenece, porque definitivamente estaría perteneciendo a alguna denominación. Pero tu criterio, como estudioso, como teólogo, y el análisis que estás planteando en el día de hoy, pues yo estoy seguro de que a mucha gente le está llamando la atención. Se habla de teleevangelistas, se habla de una serie de personas que tienen esa gran proyección, que tienen riquezas enormes. Se habla de la manera como se maneja todo este tema del diezmo, que hacen 3 y 4 ofrendas por culto, y todo este tema. Mucha gente piensa que estos pastores, que también ahora son apóstoles y otro tipo de rangos jerárquicos que tienen entre ellos, pues están beneficiándolo a ellos, y mientras las ovejas se quedan sin lana, dicen algunos, pues los pastores se enriquecen. Entonces, todo este tema del evangelio de la prosperidad lo comparan con ese evangelio que plantea, toma tu cruz y sígueme, y ese tipo de mensaje, niégate a ti mismo, y ciertas cosas que están en los principios ahí en el evangelio, donde la gente no estaría ahí pensando necesariamente en las riquezas materiales. ¿Cómo poder ver estas cosas y entenderlas? Mira, el concepto de toma tu cruz y sígueme es un concepto mal interpretado. Lo que pasa es que la mayoría de personas comienzan a leer la Biblia para hablarte en un idioma, en español. Vamos a ponerlo en español, o en inglés, daría lo mismo en cualquiera de los idiomas. Y comienzan a leerlo textualmente. Pero ¿qué pasa? La Biblia se escribió en hebreo. Se escribió en hebreo, no en griego, como he ido pastores predicando. Fue luego traducida al griego, porque era el idioma más hablado en el mundo de ese entonces, por la influencia del imperio y la expansión del imperio, que dejó raíces griegas en todo el mundo conocido en ese entonces. Pero no podemos entender la Biblia en ninguno de esos idiomas. Tenemos que irnos al idioma hebreo. El idioma hebreo, cada palabra tiene toda una historia. Y entonces hay que entender también la cultura hebrea. ¿Qué era dentro de la cultura hebrea tomar la cruz y seguir? O sea, en el contexto de el contexto hebreico de esa época y de la tradición y la cultura de esa época, la cultura hebrea. Eso tenía un significado totalmente diferente a lo que nosotros entendemos ahora, 2000 y pico de años después, con otra cultura. Hay un montón de cosas que no se conocen. ¿Cómo se debería entonces pensar en ese específico pasaje de toma tu cruz y sígueme, si nos vamos a ese contexto hebreo, si tú pudieras quizás recordar esa necesitamos parte? Un programa para eso. No, para que la gente que ya... Porque, por ejemplo, yo he puesto a la gente, le he puesto el dedo de la llaga a la gente. Por ejemplo, yo tengo que darle, aunque sea un chin, a la gente para que pruebe. Si tú ves, hay varios aspectos bíblicos que te dicen que Jesús le dijo a Pedro: en verdad te digo, en verdad te digo, que hoy mismo, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y en la película te ponen un gallo cantando. En la cultura hebrea, ¿de qué estaban hablando? ¿De un gallo? No. Eso tiene otro contexto. Eso es otra cosa diferente. No es un gallo esto que hace kikiriki, que canta. Cantar un gallo ahí era otra cosa que es cultural hebrea. Entonces, no puedo definir todas esas cosas porque no nos va a dar tiempo, ¿verdad? Sí, yo te entiendo. Pero lo que yo te quiero decir es que es un error interpretar las escrituras textuales literalmente, porque eso implica un conjunto y un sinnúmero de toda una cultura muy compleja. Entonces tú, y toda una historia. Con lo que tú estás planteando, aquí hay una cantidad de gente perdiendo su tiempo leyendo la Biblia, porque la gente aquí no se va a profundizar, sino que cogen esa Biblia que se ha traducido en idiomas y la tienen en español, en una versión X, no importa la versión que sea, pero en español, y la gente no se va
al texto hebreo. Claro que no, pero de ninguna manera leer la Biblia, entiéndela tú o no, puede interpretarse como perder el tiempo. Pero no creo, porque es que algo tú vas a entender, algo vas a aprender de ello. Pero muchas denominaciones cristianas interpretan las escrituras de diferentes maneras. Sí. Y si yo te digo a ti que una misma palabra puede ser interpretada hasta 1000 veces distinta, ¿y qué tal tú me dirías si todas las interpretaciones son correctas? Bueno, desde la óptica y desde el enfoque que tú planteaste, de contexto, de cultura, todas son correctas. De momento, pues probablemente sí. Porque una sola palabra en hebreo puede tener 500, 600 significados distintos. Depende del uso en que tú la aplicas. Si yo llego a tu casa y cuando yo llego tú me dices, habláramos nosotros en inglés, tú me dices, welcome. Tú me estás diciendo bienvenido sea, ¿verdad? Pero si yo te paso este teléfono y tú me dices welcome, tú no me estás diciendo bienvenido. No. Tú me estás diciendo gracias. Sí. O sea, welcome. Es una expresión idiomática. No hay de qué. Si yo te digo gracias, thank you, tú me dices welcome. You're welcome. Sí, tú eres bienvenido. Sí. Pero tú no me estás diciendo tú eres bienvenido. No, gracias. Ahí tiene otro concepto, la misma palabra, de acuerdo al uso. ¿Me explico lo que te estoy hablando? Sí, te estoy entendiendo. Entonces, en ese sentido, la Biblia es muy multifacética y hay que necesariamente irse a la cultura hebrea para poder entender mejor. Lo mejor es estudiar el idioma hebreo y estudiar la cultura hebrea para tener un concepto más claro. Cuando, por ejemplo, Jesús dice, cuando llegue aquel día, el que esté en la azotea, que lo diga en la azotea. Sí, y que no se vaya a los montes. Exacto, y sigue tu camino y no mire para atrás. Eso tiene una connotación cultural. De lo que significaba de lo que eso significaba en ese momento. No es literal como nosotros lo estamos leyendo. Yo te entiendo perfectamente. La preocupación mía ha sido de que yo sé que hay mucha gente que te recitan. Hay personas que te pueden recitar versículos seguidos, capítulos completos de un texto específico, lo repiten y te pueden dar incluso unos cuantos bibliazos a ti, como dice la gente, pero ellos mismos quizás no saben lo que están planteando. Así es. Porque no han podido, no han tenido quizás esa cercanía con el conocimiento de significado contextual. Y muchos cultural. De ellos dicen que la Biblia se interpreta por sí misma. Y eso no es verdad. La Biblia no se interpreta por sí misma. Porque eso fue una de las cosas que le preguntaron los fariseos a Jesús. ¿Y por qué tú hablas en parábolas? ¿Tú quieres que te entendamos o tú quieres que no te entendamos? Estoy parafraseando el texto, ¿verdad? Sí. No, lo que pasa es que, simplificando el asunto, es que hay cosas que yo no quiero que usted la entienda. Sí. Usted no debe entender las sazones de mi Padre. Hay cosas que son preservadas para los elegidos. Sí, yo entiendo. O sea, que los demás que se queden sin oír, muchos oirán y no entenderán. Bueno, el Espíritu Santo le prohibió a Pablo ir a predicar a Asia Menor. No, ahí yo no quiero que tú vayas. Específicamente a una zona de Asia. No, yo no quiero que tú vayas ahí a predicar. Déjalo. Entonces, ¿qué explicación tiene eso? ¿Cómo sabemos? Son decisiones de Dios. Y muchas cosas de esas no las podemos entender. Muchas veces, algunas personas pues hacen críticas que por lo que tú me has explicado en el día de hoy, pues pudieran ser críticas infundadas. Y se utiliza el concepto de los famosos pies de barro. Y a veces la gente interpreta que basado en ese criterio, pues se están excusando de una serie de cosas que están mal. ¿Qué son los pies de barro? Que yo no conozco ese caso. No. He escuchado en algunas ocasiones que los pastores son seres humanos que tienen pie de barro. Eso significa que también cometen pecado, que no son perfectos. Ah, bueno, ok. Y en ese sentido, a veces se dice, bueno,
Pero acuérdate de que tienen los pies de barro, es decir, son seres humanos, cometen errores. Y en cuanto a lo que es el liderazgo que debe proyectarse, y han habido tantos escándalos a nivel mundial, no estoy hablando de República Dominicana solamente, sino que aquí han habido casos, se conocen incluso personas que han estado liderando instituciones eclesiásticas que están presos, que han sido sometidos a la justicia, no solamente de la iglesia evangélica, sino de la católica. De todas. De todas. Entonces, existe un perfil para que una persona realmente pueda ejercer esa labor pastoral adecuadamente, o es sencillamente porque la persona dice que está llena del Espíritu Santo y cosas así, se prepara, va a un instituto, o aquí hay un perfil que la persona debe tener para poder ejercer adecuadamente esto. Mira, lo que pasa es que somos muy ligeros para criticar las cosas y normalmente vemos la paja en el ojo ajeno y no observamos la columna que tenemos en el nuestro. Y hay gente que andan buscando perfección en un ministro de Dios. No. De los discípulos, cuando Jesús fue apresado, todos los discípulos salieron corriendo. No quedó uno. Se fueron todos. Abrieron, salieron corriendo. Entonces, ¿por qué cómo podíamos interpretar? Que lo abandonaron. Que no estuvieron con él hasta el último momento. Pedro le prometió, mira, si tú vas a la muerte, iré yo mismo contigo hasta la muerte y voy a morir por ti, junto contigo. Y ahí fue cuando él le dijo, pero tú me vas a negar 3 veces hoy mismo. Y cuando le dijeron, mira, este discípulo de él, míralo, habla igualito. Yo no conozco a ese señor. Entonces, si esos son los 12 que estuvieron en contacto directo con el Dios Todopoderoso, que le vieron los ojos, que vieron los milagros, que lo vieron resucitar, que lo vieron morir, que recibieron directamente de la boca de Dios todos sus preceptos y erraron. ¿Eso es un error de Dios o es un error humano? Humano. Pero queremos siempre criticar y decir de aquel. Y la mayoría de la gente lo que hace es que habla de las cosas que no conoce y hablan de las cosas que no sabe. Si yo te pregunto de medicina, ¿tú estás en capacidad de contestarme? Cuando me duele la cabeza me tomo un acetaminofén. Entonces, mucha gente lo que hace es que comienza a hablar de cosas que no saben y a criticar cosas que no tienen la menor idea de ellas. De que hay fallos en todas las órdenes de humanos, claro que sí. Donde quiera hay falsedad, donde quiera hay... Sí, pero eso no significa que eso sea así o que funcione así. No, nadie es perfecto en este sentido. Señores, vamos a continuar en breve con esta interesante entrevista con Javier Dotel. Seguimos en breve en Conceptualizando. Seguimos conceptualizando. Javier, la gente en nuestro país y en el mundo pues siempre anda buscando cambios. De hecho, las mismas Sagradas Escrituras plantean el cambio como algo que debe ser, lo que debe buscar la gente, cambiar su forma de pensar, cambiar su cosmovisión, cambiar sus actitudes, cambiar sus conductas. Cuando un conglomerado social cambia de manera colectiva, pues entonces eso logra que un país cambie. Sin embargo, en todos los casos donde los cambios sociales se producen, hay un liderazgo que se ejerce, una influencia que ejercen aquellas personas pues que tienen el liderazgo o que ocupan cargos públicos o que tienen el poder para ello. Y en ese sentido, ¿cuál sería el rol que debería jugar un general del espíritu, así como tú en este momento? Gente así que ya pues tienen la conciencia y que quisieran pues que las cosas cambien. Yo pienso que para que las cosas cambien, no solamente debemos de orar. La oración es muy importante. Pero yo pienso que tenemos también que tomar el toro por los cuernos y ejercer nuestros derechos constitucionales. Tiempo pasado, años atrás,
la población cristiana evangélica era de un 33%. Hoy en día pasa de un 40%. Lo que tiene entonces un poder y una representación política importante en la toma de decisiones de autoridades en el país. Por consiguiente, cuando tú quieres que una cosa funcione bien o funcione de acuerdo a los principios que están establecidos en las Escrituras, entonces tú debes de tomar riendas en el asunto y participar y ejercer tus derechos constitucionales como un ente político. Muchas personas consideran que un cristiano no debe de incurrir en asuntos políticos porque la política es muy sucia, la política es para personas que hablan mentiras, la política es para personas que siempre viven prometiendo cosas que no pueden cumplir, y que la política es una especie de zafacón de basura. Por consiguiente, entonces, un cristiano no debe de incursionar en el mundo de la política. Pero es un concepto completamente apartado de las Escrituras, porque lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras es que los grandes hombres de Dios, lo que nosotros llamamos los generales de Dios, todos fueron entes políticos. Incluso, la Biblia nos enseña que Dios pone reyes y quita reyes. ¿Quién lo pone? Dios. Entonces, los reinos de los hombres están bajo el control de Dios. ¿Acaso si vemos y analizamos las Escrituras, el mismo Jacob, que le fue cambiado el nombre por Israel, y hoy por esa persona se llama toda una nación Israel? Vemos en el caso de Abraham, que era un dirigente político de masas. Sí, y era un hombre rico también. Riquísimo, dice la Biblia. Riquísimo, no rico. Él mete, las escrituras están en una traducción del hebreo. Habla de riquísimo, con suma abundancia. Habla lo mismo de Lot, que era un hombre muy rico. Y Dios lo prosperó. Pero muchas de las denominaciones cristianas han satanizado las riquezas y han querido hacer aparentar que la pobreza tiene virtudes delante de Dios. Y se fundamenta en un verso que dice: más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Están satanizando la riqueza para que la gente no quiera ser rica, no quiera tener la manera de resolver sus situaciones económicas y prefiera ser pobre, porque para Dios es mejor ser pobre que rico ante los ojos de Dios. Y eso es una gran mentira y una gran manipulación. Los grandes hombres de Dios, todos fueron ricos. Abraham, Lot, José era el segundo en mando del imperio más grande que había en aquella época, el egipcio. Y si vamos a Daniel, era también un hombre, la mano derecha del rey en Babilonia. Y si vemos y estudiamos los grandes hombres de Dios, todos fueron políticos. ¿Quién fue Moisés? Hasta mujeres. Claro, ahí tenemos a la reina Esther. ¿Quién fue Moisés? El segundo también de un imperio gigantesco. ¿Y qué era Moisés? Un dirigente político. De manera que es un fiasco y es antibíblico considerar que un cristiano no puede incursionar en asuntos políticos, al contrario. Porque si esto está en tinieblas, si la política está en tinieblas, tenemos que venir los que tenemos luz a desentar la política y a cambiarla de acuerdo a los principios bíblicos y desplazar el reino de las tinieblas de la toma de decisiones que afectan a los pueblos y tomar decisiones más justas, más apegadas al criterio bíblico, al criterio que Dios, a la voluntad que Dios quiere que sea puesta sobre los hombres. O sea que en este sentido no sería una utopía pensar que en algún momento nuestro país pudiera tener pues una cantidad de hombres y mujeres creyentes ya con cierta madurez en el conocimiento bíblico para que estén ocupando posiciones de mando. Pero tú te imaginas, Julián, que el presidente de la República, que llegue un presidente de la República
cristiano. Porque hay mucha gente que dicen que son cristianos, pero no lo practican. Son cristianos porque su cédula dice religión cristiana. No me refiero a eso. Cristianos somos todos aquí en el país. Estamos hablando de la praxis. De la realidad. Imagínate que tengamos los diputados, los senadores sean pastores, cristianos verdaderos, con defectos. Claro. ¿Verdad? Y con situaciones. Pero serían pastores de sus comunidades. Es decir, serían representantes, pero al mismo tiempo, con ese conocimiento, pues estarían tratando de cuidar su comunidad. Evidentemente, nuestro país sería muy diferente en la actualidad el día que comiencen a llegar a las personas, a las grandes posiciones, a tener la eminencia, personas que tengan los principios cristianos verdaderos. ¿Y qué pasó, Javier, con esta experiencia de las elecciones pasadas, donde hubo una serie de candidatos que se sabía que la iglesia evangélica los apoyaba, incluso la católica? Hubo yo recuerdo que hubo una actividad donde el mismo padre Luis Rosario, pues allí se estaba hablando y habían una serie de candidatos que hacían un compromiso con la fe, hacían un compromiso de combatir ciertas cosas, posiciones que la iglesia pues tiene en cuanto al aborto, en cuanto a lo que era el matrimonio homosexual en ese momento. Se sumó también el tema de soberanía. Sin embargo, ningún candidato de eso pues logró el voto de nadie. O sea, ¿qué pasó? Los pueblos. ¿Por qué este pueblo se dice que es cristiano y que tiene en el centro del escudo de la bandera una Biblia? Los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, no los que no se merecen. Por consiguiente, entonces, la política en la República Dominicana es clientelista. No tiene ningún nivel de conciencia. Los dominicanos a la hora de votar no piensan en nada de eso. Es dame lo mío, con quién yo voy a estar mejor, este me va a resolver. Ese es el modus vivendi. Entonces, mientras tengamos un pueblo cuyas decisiones le sea puesta a cualquiera en las manos, su poder constitucional le sea puesto a un cualquiera por asuntos de conveniencia monetaria, evidentemente no habrán los cambios que necesita la sociedad de acuerdo a lo que establecen las escrituras. Aquí el que tenga más dinero es el que gana. El que compre más conciencia y compre más líderes que dirigen grupos para poder quizás asaltar el erario público, ese es el que va a ganar. Entonces, nosotros no hemos llegado a un estado de conciencia donde predomine un criterio profesional todavía. O sea que estaría todavía un poco más lejos la posibilidad, claro, de que esto pueda ocurrir, porque si en lo práctico, que no tiene tanto que ver con lo filosófico, todavía ese pez que me dan el día de las elecciones para que coma un día, ese picapollo famoso, ¿verdad? Todavía es lo que tuerce la balanza de un lado hacia otro. Incluso, pues va a ser más difícil entonces de que sea una persona con un criterio, digamos, doctrinal y ese tipo de cosas. Incluso hay grupos cristianos que se inclinan y apoyan a candidatos que representan la fuerza de las tinieblas. Sería contradictorio eso. Y son cristianos. ¿Qué explicación tiene todo esto? Es una batalla. Es una guerra que no es contra carne ni sangre, es una batalla espiritual. Entonces todo está centrado en esa guerra espiritual. Pero la Biblia nos enseña que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Vale decir, las habilidades de los hijos del enemigo, de los hijos del diablo, tienen más sagacidad que los hijos de la luz, son más procedimentales los hijos de la luz. Respetan más las reglas. Y entonces ahí hay una situación doctrinal que hay que resolverla primero. Y
sin que esto se quiera mal interpretar, y lo digo por los oyentes, por los televidentes, estaríamos nosotros por aquel criterio que tú planteabas de que Dios es el que quita y pone reyes, realmente bien representados en el sentido de lo que más le conviene a la luz, ¿verdad? A que tengamos un país que sea luz, asumiendo de que el liderazgo en las diferentes entidades sea el mejor. ¿Cómo tú valoras entonces este hecho de que Dios es el que quita y pone reyes? Tenemos los reyes puestos, pero las críticas que se tienen con estos reyes que gobiernan nuestro país, pues no son positivas. Bueno, Dios es todopoderoso y muchas veces no podemos entender sus razonamientos porque no alcanzamos. Definitivamente, el gobierno que nosotros tenemos fue puesto por Dios, porque si Dios no le hubiera placido, evidentemente no lo fuera. Pero lo que sucede es que muchas veces las personas cambian sus conceptos porque el poder embriaga, nubla el entendimiento y crean unas condiciones de prepotencia y una serie de situaciones que entonces se divorcian de la finalidad con que fueron puestas en esas posiciones de eminencia. Pero la Biblia nos manda a respetar eso. Nos manda a pagar nuestros impuestos y nos manda a respetar las autoridades que han sido puestas porque las puso Dios. Entonces en eso no hay negociación. Esta visita... Ahí tenemos que respetar eso. Sí, esta visita, no, en eso estamos claros. Esa visita reciente que hubo, que también fue muy criticada, de T.B. Joshua, se habló como que fue traída por el Estado para quizás sensibilizar un poco a la población con todos los temas que se estaban tocando y quizás para apoyar eso, de que bueno, lo que tenemos fue elegido por Dios. ¿Cómo tú interpretas el momentum de esta visita? Esa visita fue una visita extraordinariamente positiva desde el punto de vista espiritual para la República Dominicana, independientemente de la parte política que quieran tergiversar. Satanás es un sabio manipulador de la verdad. Y no era cierto que Satanás iba a quedar callado. Ahí utilizó a sus sicarios. Vino Satanás y agarró varios comunicadores para detronar y negar la grandeza de uno de los generales de Dios. Probado ya. ¿Y qué hicieron? Buscaron cosas que había dicho, que no se han cumplido, que son falsas, que es un falso profeta. Pero hay que dejar que Satanás hable, porque Dios es justo. Dios no puede decir a Satanás, cállate la boca, usted no tiene derecho a hablar. No, Satanás tiene derecho a hablar también. Pero nosotros elegimos cuál de las dos voces debemos escuchar, porque Dios es justo y debe permitir que nosotros elijamos entre el bien y el mal. ¿Acaso Dios no sabía que Adán iba a comer de la fruta prohibida de la que habla? Sí, que no era una fruta. Sí, pero sabía que era otra cosa y que no. Sabía que iba a violar un acuerdo. Entonces, ¿para qué puso ese árbol ahí? ¿No era mejor para el Todopoderoso Dios no poner eso ahí y simplemente no hubiera pecado? Ni nace Cristo. Entonces, ¿verdad? Pero no era así la cosa. No. Si Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, nos hizo entonces a su imagen y semejanza, y tenemos que tener la capacidad para tomar decisiones, para elegir. Entonces Él tenía necesariamente, de acuerdo a sus propios principios, que poner por delante del hombre el bien y el mal para que Él eligiera. Necesariamente. No había forma de que no fuera así. Porque el reino de Dios tiene una serie de principios de funcionamiento. Y están todos en las Escrituras, están todos en la Biblia. ¿Qué consejo tú le podrías dar a nuestros amigos televidentes para que el conocimiento que pudieran tener sobre las Escrituras, pues, pudieran profundizarlo, de manera que las aplicaciones que hagan en sus vidas, pues, tengan el sentido correcto? Mira, las leyes de la República Dominicana y del mundo, podríamos decir, casi todas las leyes salen del libro de leyes
salen de la Biblia. Lo que tenemos que hacer es leer más la Biblia que el Facebook o el WhatsApp. Nosotros tenemos que insistir en cumplir con los mandatos de Dios que están escritos, en tener una vida que sea agradable a Dios, porque un día de esto se termina. En el sentido de que nosotros podamos poner a Dios primero que todas las demás cosas. Tú dices que el temor a Dios, dijiste al principio, es el principio de la sabiduría. Los sabios ponen primero a Dios. Los necios ponen primero el dinero, la política y otro sinnúmero de cosas. Pero siempre tendremos los pobres. Porque hay quienes creen que ser pobre es una cualidad delante de los ojos de Dios. Una virtud. Una virtud. Mientras que, por ejemplo, los judíos consideran que tanto la enfermedad como la pobreza están entre las 7 peores maldiciones que existen. ¿Es que el pobre está bajo maldición? No, eso no fue lo que yo dije. La pobreza es una cosa y el pobre es otra cosa. Es otra cosa. Exactamente, tú interpretaste lo que yo quiero decir. Entonces, es importante que nosotros podamos encauzar nuestras vidas de acuerdo a los principios que están escritos ahí en las Escrituras, para que podamos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, todas las bendiciones que Él tiene aquí en la tierra, y podamos alcanzar la vida eterna en la vida venidera. Bueno, señores, hemos tenido una tremenda entrevista con Javier Dotel. De verdad que es un tema fascinante, es un tema que uno comienza hoy, puede durar 5 años, pues profundizando en estos temas. Y bueno, difícil tocar en una sola hora, en un solo programa, todos estos temas, pero Javier, en cualquier otro momento pudiéramos estar pues volviendo a profundizar y a conceptualizar en estos temas tan importantes para usted como persona, como familia, y que definitivamente va también a impactar la sociedad en la medida en que nosotros comencemos a cambiar nuestra cosmovisión, nuestras actitudes y conductas. Seguiremos con ustedes mañana conceptualizando.